Y para cerrar el programa, vamos a invitar a Bruno Laroca. Vamos a cambiar rotundamente de tema. Bruno es un periodista que escribió el libro Voces, Tiempo, Verdad, que habla sobre la tragedia de Cromañón. Es uno de los libros que, según dicen, hay una ONG de sobrevivientes que se llama No nos cuenten Cromañón, y se pondera mucho el libro porque es objetivo, cuenta todo. Hace poco tocó Patricio Fontanet con su banda Don Osvaldo en All Boys. Los chicos estuvieron ahí, dieron un mensaje. Y se cumplieron 20 años en diciembre de la tragedia de Cromañón, como todos saben, 30 de diciembre de 2004. Y bueno, Bruno está como volviendo a relanzar un poco, ¿no? el libro, la edición, así que nosotros lo invitamos. Un tema que por lo menos a mí, y entiendo a la Fede también, no sé, Lu, nunca lo Sí, hablamos. obvio que sí. Con Fede lo hemos hablado mucho, y así que nos interesa tenerte. Hola, Bruno. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Sí, bueno, Por acá favor. está el libro que Acá está el hablabas. libro, mirá, lo mostramos. ¿Me tenés ahí? Mirá, ahí está. Voces, Tiempo, Verdad. Atrás Estela Carlotto, Indio Solari. Contanos un poco. Este libro, ¿de qué año es? La primera edición. No, la verdad que vamos por la cuarta Vamos por la edición. cuarta, claro. Se vendieron casi 5.000 ejemplares en menos de un año. Salió el año pasado. Y bueno, y la verdad que hicimos el año pasado, sacamos este libro, hicimos una gira por todo el país, porque la idea era llevar justamente el testimonio y hablar de Cromañón en todas las provincias argentinas, y lo logramos. Hicimos desde Ushuaia a Jujuy, más de 40 ciudades, incluso en Montevideo, también en Uruguay, lo presentamos ahí. ¿Y quiénes aparecen en el libro? Y aparece con testimonios directos desde Zaffaroni, bueno, Estela de Carlotto, que hace el prólogo, el Indio Solari, José Palazzo, aparecen sociólogos como Kaufman, Alejandro Kaufman, bueno, un montón de gente que brindó testimonio directo para el libro, porque la idea era, como lo dice un poco el título, tener todas las voces, porque también consideramos que se puede contar un poco la historia de Argentina a través de Cromañón, porque tiene corrupción, lo dice Alejandro Kaufman también, una cuestión de revancha de clases con todo lo que pasó aquella noche. Lo dice también Zaffaroni cuando habla que se jugaron todo tipo de intereses políticos también detrás de la causa judicial. Bueno, es un poco también la historia Cromañón es la tragedia no natural más grande de la historia de nuestro país, y es un poco también nuestra historia, ¿no? La historia como país y como sociedad. ¿Vos integrás No nos cuenten Cromañón? No, yo no integro, los conocí para este libro, sabía el trabajo que venían haciendo ellos, y enseguida, cuando me propusieron ellos escribir este libro, nos pusimos de acuerdo ahí, porque básicamente en realidad no tuvimos mucho que hablar, era contar la verdad, una historia que yo conocía por mi trabajo periodístico, y ellos como eso te ¿cuál es tu vínculo con la tragedia? Mi vínculo es que, bueno, yo por ejemplo, de casualidad conozco a Callejeros desde el año 99, 2000, cuando recién comenzaban en Villa Celina y llevaban 40 personas. Si bien no soy sobreviviente, no estuve esa noche ahí, conozco la trayectoria de la banda, conozco quiénes eran los músicos y conozco el palo del rock por cubrir recitales. ¿Vos ibas a ver frecuentemente a Callejeros en esa Sí. época y no estuviste ahí de casualidad, digamos? Sí, 4 o 5 años antes de Cromañón incluso. Yo estuve la primera vez que Chaván los va a ver en un lugar del Abasto, porque se corría el rumor de que Callejeros era una banda que tenía mucha proyección, y Chaván deja Cemento esa noche para ir a ver un show de Callejeros en un lugar que había 40 o 50 personas. A ver qué onda estos pibes. Claro, y de ahí es que Chaván también se encariña un poco con ellos y le empieza a abrir las puertas de Cemento y lo empieza a invitar a Callejeros a otros festivales donde tocaban, no sé, La Renga, Ratones Paranoicos. De ahí arranca un poco la relación de ellos con Chaván, y bueno, como periodista de rock me vinculé, y enseguida básicamente nos pusimos de acuerdo que había que contar la verdad y había que contar todo en este libro, porque hablábamos recién de intereses políticos, pero se jugaron todo tipo de intereses también detrás de la causa Cromañón, e incluso también en los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuál es tu opinión así? Sí, obvio que es difícil resumir, ¿no? Pero tu idea general de Chaván como figura. Era un... ¿escuchás algunos? Me acuerdo el año pasado tuvimos una de las madres de una víctima. A raíz de la serie. Claro, a Chaván queda como el empresario codicioso que por vender 5 entradas más y que no se le colen por la puerta de seguridad encadenó la puerta, digamos, como que un tipo
movido solamente por la avaricia que terminó... Y después, yo recuerdo testimonios del Indio, por ejemplo, Sí. o muchas bandas, todos Sí. los que tocaron en Cemento siempre lo pondrán como diciendo, nada, era un tipo que la verdad que le ponía el hombro a la movida cultural y era nada que ver con la idea esta del empresario codicioso. No, y muchos destacan siempre la cabeza vanguardista de Chabanne en su momento, ¿viste? Claro, o sea, me cuesta el término calificar como empresario a Chabanne, porque me parece que era un tipo más de la bohemia, de la actuación, venía de otro palo Sí. artístico, o sea, de empresario no tenía nada. De hecho, creo que también pasó lo que pasó en Cromañón por cierta responsabilidad de él. Era un tipo que en Cemento, antes de abrir Cromañón, le vendía vino picado a los pibes en la barra, compraba vino picado barato y vendía vino barato picado en mal estado. Y también era el tipo que, a diferencia de otros bolicheros, cuando la entrada costaba en todos lados 10 pesos, él la ponía 4, y si empezaba el show y en la puerta dejaban había unos entrar, que sí, tenían 2 pesos, lo eso dejaban sí, eso es entrar. O histórico, sea, sí. era un tipo que tenía, ¿no? Tenía esas cosas buenas, ponele, por llamarlo de alguna manera, y también tenía lo otro, que le importaba a veces, o sea, vender vino picado en el lugar y que la gente se vaya descompuesta, bueno, eso también define un poco al personaje, ¿no? Con sus sombras y sus luces. ¿Vos tuviste relación o tenés con Fontanet, los chicos de la banda? ¿Torrejón sigue estando? Ahora Sí, con vos, sí, ¿o sigue qué? estando, sí. Con Fontanet lo conozco de aquellos primeros tiempos de hacerle entrevistas también como periodista, y después de haberlo entrevistado después de la cárcel, y después los crucé un par de veces que subí con el libro al escenario en algunos shows, pero no tengo relación, no tengo ninguna amistad, porque también se dicen un montón de Claro. cosas, ¿no? Y algunos padres que están por ahí en contra del libro o en contra de la banda, también salieron a decir algunos medios. Yo nunca tuve una relación de amistad, no tengo el teléfono de él, no. La no principal hablo. crítica de los padres de las víctimas es que tal vez se exonera un poco, ¿no? O se le quita, o no se le da tanta responsabilidad a la banda como ellos le atribuyen. Sí, a mí me cuesta hablar de los padres porque, bueno, Sí, es un padre que colectivo desde muy el amplio, dolor sí, es sí. como muy difícil meterse ahí, uno no sabe. Pero tuviste relación con los padres también a la hora de escribir. Digo, conociste Conozco, familias sí, con distintas posiciones. Me sí. imagino también que hay matices ahí, no son Sí, todo un conozco colectivo. a padres, hemos tenido con una de las madres, lamentablemente, un encuentro así mediático, también en un canal de Mendoza, donde ella estaba invitada y yo no sabía con el presidente de No nos cuenten Cromañón que iba a estar ella, porque la verdad que este libro no va en contra de nadie, sino la idea es contar la historia y la verdad de lo que pasó aquella noche y el antes y después de Cromañón. Y tuvimos un cruce ahí que siempre evitamos tener, o por lo menos yo evité tener, porque discutir con un padre del dolor me parece que es inapropiado, o por lo menos a mí no me interesa lo más mínimo, pero bueno, se dio ese debate de una persona, de una madre que también tejió muchos vínculos políticos después de la causa Cromañón. De hecho, trabaja en política, se saca fotos con políticos, recibieron alguna agrupación, algunos subsidios también, una vinculación tienen con el gobierno, sobre todo del PRO. Y bueno, y se manifestó en contra diciendo un montón de mentiras, dijo que este libro, por ejemplo, lo pagaba Patricio Santo Fontanet y un montón de cosas. Este libro se hizo completamente independiente, se agotaron, ya te digo, Sí. casi 5.000 ejemplares en menos de un año, y con esa plata se fueron haciendo nuevas ediciones. Pará, yo estaba viendo esto y tengo un montón de preguntas. Aparece mucho Ojos Locos, que es la banda que toca antes, ¿no? Y ellos, o sea, son como muy, muy militantes también, pero noto que esta agrupación, la de No nos cuente Cromañón, capaz es la que más, como la oficial, o sea, pero entre muchas comillas, ¿no? Porque digo, obviamente no es oficial, pero yo el otro día que voy a All Boys y veo que, bueno, le dan el espacio y después son los que agrupan, ¿no? Cuando hacen movidas, agrupan a músicos, bueno, Ojo Loco, pero hay fotos de Iorio, hay fotos de León Gieco, hay fotos de La Mona, hay remera de No nos cuenten Cromañón, o sea, ese trabajo, ¿sabes cómo fue? O sea, ¿ellos son los que más se instalaron o hay un respaldo de alguien, ya sea la banda o familiar? Pero digo, en esta lucha de organizaciones que vos decías, pero No nos cuenten Cromañón es como que se instaló bien como la oficial. Mira, es la única organización de sobrevivientes que no recibió nunca y no tiene contactos políticos con ningún... Porque también la política se fue sumando a diferentes organizaciones, porque también hay sobrevivientes que ya desde antes de Cromañón militaban o tenían contacto con alguna organización política de izquierda, de derecha, de lo que sea, con el peronismo.
Esta organización es completamente independiente, por eso yo también me sumé con el libro, porque no reciben y no se quiere, nunca aceptaron ningún fondo que tenga que ver ni ningún gobierno, ni un Estado. Hacen un acto todos los años en la 9 de julio, donde se junta plata todo el año vendiendo remeras y un montón de cosas, pero no le ponen ni un escenario, todo lo alquilan ellos. Eso por decisión de ellos también, ¿no? Sí, por decisión de ellos. Entonces yo también me sumé y por sobre todo porque nos terminamos siendo amigos con Diego Cocusa, que es el presidente de la organización, y es un tipo que siempre va para adelante y que siempre está en la lucha, y desde el día 1 estuvo en la lucha para que se esclarezca, para que se sepa la verdad, para que sean escuchados los sobrevivientes. Él es sobreviviente. Él es sobreviviente, estuvo esa noche, y lo que pasó también durante casi 20 años, que la voz de los sobrevivientes fue la menos escuchada en esta masacre. Y bueno, a raíz de él y con el empuje que tienen, por ejemplo, te voy a contar, nos propusimos ir con el libro por todo el país. Y él, a través de red de amigos, de managers de otras bandas, se contactó y nos fueron consiguiendo lugares para hacer siempre presentaciones gratuitas, independientes. Lo único que hacía, se vendía el libro ahí porque se sostenía un poco los viajes. Hicimos todo el país y yo le dije, qué lástima que no podemos llevar el libro a las Malvinas. Y me dice, pero yo tengo algún amigo, un conocido que creo que viaja a la Antártida. Bueno, y ayer me sorprendió el 2 con ese amigo, fue a la Antártida, fue a las Malvinas y fue ahí al monumento de... Y llevó el libro, ¿no? Llevó el libro y le sacó una foto ahí. O sea, todo se hace así, con muchas ganas, con mucho corazón. Y para Diego y para muchos sobrevivientes, o sea, Cromañón es la causa de su vida. Y van a pasar 30, 40, 50 años y es una marca que no se la van a olvidar más. Y yo de alguna manera... empaticé un poco también con la causa y con la lucha de ellos porque me parece absolutamente genuina y después de 20 años seguimos haciendo cosas, esto de nuevos desafíos, y ya estamos pensando, por ejemplo, de poder presentar el libro, nos llamaron de España, de Europa, y poder llevar también a hacer alguna presentación este año ahí. ¿Por qué te parece, perdón, Dale. que se acalló o que no se le prestó tanta atención a esa voz tal vez incómoda de los sobrevivientes? ¿Qué te parece que pasó ahí? Porque estamos hablando también de otra época, los medios eran distintos, o sea, no existían tantos, por ejemplo, como hoy, acá estamos en un canal de streaming, estamos hablando de una época donde recién aparecían los canales de cable y para la televisión siempre vendió más el dolor, mostrar el dolor de una madre, de un padre, que es totalmente razonable, pero televisar ese dolor, lo dice el Indio Solari también, ¿no? Donde él, por manifestar, y una vez en una entrevista, creo que en página 12, dijo que no se le podía pedir justicia a un padre que hablaba del dolor, nunca le podemos pedir a un familiar de la víctima, digamos, que dictamine que tiene que hacer la justicia, y por ejemplo, por tener esa declaración, se comió que le empapelaran la casa con carteles como que apoyaba asesinos y un escrache, ¿no? En aquella época también. Se televisó siempre el lado del dolor, el llanto de los padres, los recuerdos, las fotos obviamente de los chicos que lamentablemente ya no están, y se dejó de lado, y muchas veces este grupo, por ejemplo, de No Nos Cuenten, fueron tratados de fanáticos por manifestar su verdad o contar simplemente lo que había pasado aquella noche, la historia que ellos vivieron. ¿Qué opinas de la serie? La serie, mirá, a mí me genera unas situaciones, me parece medio complicado, o sea, yo entiendo que estamos en una época donde se hacen ficciones de todos los acontecimientos importantes de la historia de la Argentina, y que a través de la serie, de lo que pasó con la serie del año pasado, este tema Cromañón estuvo mucho más en los medios y tomó otro tipo de repercusión. Pero a muchos sobrevivientes, a 20 años de Cromañón, la serie le ha traído grandes conflictos. Por ejemplo, hay muchos que han tenido que volver a hacer terapia, volver a pedir asistencia psicológica y psiquiátrica. No nos olvidemos que detrás de los 194 hay más de 20 chicos que se suicidaron, que se quitaron la vida por las secuelas que dejan Cromañón. Y haciendo también notas después para otros medios con los que colaboro el año pasado, muchos me decían, haciendo una nota puntual el año pasado, después del libro, uno de los sobrevivientes me decía, yo creí que había salido de Cromañón y que ya había pasado. Me dice, pero cada 30 de diciembre es volver ahí, volver a ese boliche de 11. ¿Pero te parece que el guión es representativo un poco del clima de época, de cómo se vivía? Porque también hubo críticas. Se criticó mucho cómo se estigmatizó. Che, esto no era nada que ver. Mirá, yo vivía esa época y, no sé, en la serie también hay algunos ejemplos, en un momento que los chicos festejan en una esquina y prenden con una cerveza y prenden una bengala.
en una esquina, ¿viste? Se abrazan todos con una bengala, o sea, Como exagerado. hay cosas exageradas que Hacía nunca falta, pasaron, claro. ¿viste? Sí, sí. Yo nunca vi a un pibe en una esquina y nos juntábamos en una esquina, pero nunca sentimos una bengala. Yo nunca sentí una bengala, pero más allá de eso, menos vi que un amigo lo haga en una esquina. Toda una situación esa situación de amor, esa novela que se le da tipo Verano del 98 a la Sí. serie también, ese condimento, bueno, me parece fuera. Hay algunas cosas que me parece que están lejos de la realidad. Cromañón incluso fue más duro de lo que quizás se vio en esa serie. Yo entiendo que son las reglas y son los momentos que vivimos, de que hay toda una industria que va atrás de... Y los 20 años daban pie para muchas y cosas, daban ¿no? pie para muchas cosas, pero bueno, a mí me hace ruido y me parece también importante pensar en la cantidad de sobrevivientes y familiares de víctimas que ver esa serie le trajo volver a terapia y volver a regresar a tiempos y quizás a una historia que se habían dejado atrás. ¿Podemos poner esa foto del libro? Así lo mostramos, porque ya sé que está el nombre en el coso, pero para que la gente lo reconozca visualmente. Para vos, ¿Callejeros tiene responsabilidad? ¿Está bien condenado? ¿Hasta dónde son responsables? ¿Qué opinas de eso? Mira, yo creo que hay una cadena de responsabilidades. La banda tiene su responsabilidad, obviamente, porque era la banda que hacía el show esa noche, en lo que tiene que ver también con el cuidado del público. La banda también tenía su manager. Pero el principal responsable de lo que pasaba ahí era el dueño del boliche. El que mandó a cerrar las puertas con candado era el dueño del boliche. Era el que organizaba la fecha. Era el que se encargaba de la seguridad. Cromañón fue cambiando ese lugar, no fue el mismo, porque muchos dicen, bueno, tanto Callejeros como otras bandas habían ido a tocar varias veces a Cromañón. Bueno, ese lugar fue mutando, o sea, no fue siempre el mismo lugar. En un año, por ejemplo, se pusieron los paneles acústicos en el techo, que fueron los que terminaron provocando no el incendio, sino la intoxicación, porque muchas veces cuando hablamos de Cromañón se habla del incendio y muchos por ahí creen que la Que había fuego, claro, sí. Ninguno murió por el incendio, digamos, por quemaduras, todos, sino por la inhalación de esos gases tóxicos. Entonces, si bien yo creo que la banda tiene su responsabilidad, la principal responsabilidad de esa noche era de los dueños del lugar, ¿no? Porque tampoco le podemos pedir una banda de rock o a un músico o a un artista que sepa de cuestiones de seguridad, que sepa vaya a controlar matafuegos, o un montón de cuestiones que son del dueño del local, ¿no? de Cromañón, o el administrador, como Chaván justamente administraba esa propiedad de Rafael Levy, que la propiedad, o sea, antes de que sea un boliche de rock, ya tenía todo tipo de irregularidades, desde que era una bailanta en 1996, o sea, fue habilitada por coimas, y eso quedó comprobado en la causa. Cromañón nunca tendría que haber funcionado como boliche. Sí, porque viste que bueno, acá en Argentina todo se lleva al extremo, y obviamente Cromañón también. Los que defienden la banda, yo igual me incluyo en ese círculo, pero digo, está mucho argumento de tuvo mala suerte. Pasaba todos los fines de semana, las bengalas eran la cultura del rock. La semana anterior a Cromañón estaba tocando la 25, creo, y había pasado algo parecido. Dicen que Divididos no quiso tocar ahí por las irregularidades. ¿Te parece un argumento muy extremista, que exonera mucho a la banda, el tuvo mala suerte? Ellos pudieron haber hecho algo más. No, yo no creo que tuvo... Para mí no es una cuestión de suerte, digamos. Creo que le tocó, bueno, el Indio también lo dijo, el tema de la granada. Una ¿no? granada, Cuando sí, él yo lo me acuerdo de definió. esa frase. Es una granada que nos íbamos pasando en Claro. el mundo del rock y le explotó a estos pibes. De haber ido antes de Cromañón a muchos boliches, incluso Cemento era mucho más peligroso que Cromañón. Bueno, a vos te pasó, ¿no? Vos tenés una remera, vos me contaste, tenías una remera. Sí, yo fui mucho a ver a Callejeros y me acuerdo una vuelta le contaba, le decían en Cemento que tenía un techo de esta altura más o menos, se tiraban 3 tiros que pegaban contra el techo y bajaban y le pegaban a la gente. Yo tengo una remera de Callejero vieja que tiene la manga explotada porque me había explotado un... Claro. Y la puerta, el desagote Claro, de y Cemento... también y en un embudo para salir. Éramos más de, ¿cuánto? 1.500 personas saliendo por una puerta chiquita como, no te digo la de tu casa, pero más o menos parecía un poco más grande, como un portón de un auto, pero eran 1.500 personas saliendo al mismo tiempo. O sea, creo, obviamente que, ya te digo, sin la corrupción ese lugar jamás hubiese funcionado, porque tampoco esto se lo podemos atribuir al rock. Si bien
lo de la bengala fue una práctica de aquellos Habitual, momentos sí. habitual en el rock. Se podría haber incendiado por un cortocircuito de los cables en Claro. el techo, por donde pasaba también el circuito de electricidad, hubiese pasado exactamente lo mismo. No creo que haya sido una cuestión ni de suerte ni de mala suerte. Lo que sí, tuvimos la suerte de que no ocurriera otro cromañón, incluso peor en otro tipo de lugares. Claro. Y ahí donde decimos la falla del Estado, donde no nos cuidó. Bueno, sin ir más lejos, después de Cromañón, saltó la ficha de cerraron Noche Porteña, pero muchos porque no estaban habilitados. En muchos lugares, o sea, saltaron fallas estructurales de habilitación en negocios que no tenían nada que ver con la música. Sí, pero bueno, por eso, viste, cuando yo te decía un poco, digo, se puede contar la historia argentina, pasamos de un extremo al otro, pasamos de estar habilitado todo. Igual se encendieron varias alarmas, porque ya 6 meses antes de Cromañón hubo una nota de una página de Clarín donde se hablaba que el 80% de los boliches de la ciudad de Buenos Aires, solamente de capital, no cumplían con las normas de seguridad contra incendios. Eso fue una nota de una página en Clarín, donde Pasó. no pasó como si nada, y eso se presentó en la causa, está en la causa también, ahí lo hablamos en el libro. Digo, pero pasamos de un extremo al otro, pasamos de tener el 80% de boliches la noche de la ciudad de Buenos Aires funcionando de forma irregular a clausurar todo, incluso Dolina hacía radio, le clausuraron el Café Tortoni. Y por eso hablo también un poco de la corrupción y de la historia argentina, quedó un boliche abierto, que era la trastienda, que justamente uno de los socios era Tellerman, ¿no? Aquel momento vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ese lugar continuó funcionando como si nada. El resto de la noche de Buenos Aires se cerró. Sí. ¿Qué sería para vos Callejeros hoy si no hubiese pasado Cromañón? Y es difícil, ¿no? Pero seguramente, más allá de lo de Cromañón, creo que ha sido una banda muy importante en la historia de nuestro rock. Muchos dicen, hubiesen sido más grandes que Los Redondos, ¿no? Eso lo leo todo el tiempo, hubiesen llenado no sé cuántos Rivas. Es difícil saberlo. Más grande que la Berizo, por lo menos. Sí. Bueno, Yo escucho una comparación atinada que la Renga. Bueno, lo que pasa que incluso yo creo que lo de Callejeros también y un poco la factura o sea, Pato Fontanet le habló también a una generación en cuanto a sus letras, si vos te analizás Una Nueva Noche Fría, Los Invisibles, bueno, hay una generación que se siente o se sintió identificado apareció un tipo en un momento que veníamos después del que se vayan todos, ¿no? Veníamos del 2001, donde los referentes políticos ya casi prácticamente no existía, había un gran descreimiento en la política y aparecen también a formarse esos referentes, tanto Chizo de la Renga y Pato Fontanet tenía algo, lo dice también Leandro Santoro, que iba a ver a Callejeros en aquel momento, por eso lo entrevistamos, no por la cuestión política, sino que dice, nosotros seguíamos desde la militancia y todo mucho a Los Redondos, pero el Indio Solari era un personaje inalcanzable. Claro. Patricio Santos Fontanet te lo encontrabas a la salida del show, te daban volante en la mano, podías ir a tomarte una birra con él y después de tocar bajaba del escenario, se abrazaba y sacaba una foto con todos. Sí. Entonces, y también sentías que era un par en ese sentido y también en lo que te estaba contando, ¿no? Por eso digo, no hay que olvidarse que Cromañón ocurre en el 2004, con el 2001, con todo lo que tuvo que ver con el menemismo y todo, la desocupación, el hecho de juntarse en las esquinas, los chicos en los barrios, tiene que ver también con eso, ¿no? Lo que representaba la banda. Sí, es importante lo que vos decís de que le habló a una generación, porque digo, Fontanet sigue tocando con su banda Don Osvaldo y convoca mucho. O sea, convoca mucho. Sin ir más lejos hizo 2 estadios, o sea, en los All Boys que entran 25.000 personas, o sea, metió 50.000 personas en 2 días, con un repertorio que es mayoritariamente de callejeros, pero digo, el público sigue estando, digo, pero bueno, yo al Pato lo vi, o sea, se le nota ¿no? La mirada, el daño, obviamente es imposible, pero bueno, a mí me genera mucha admiración, o sea, yo lo vi parado por primera vez en mi vida, o sea, le dije, bueno, voy, lo tengo que, como deuda pendiente, fui y lo vi, y es algo fuerte, ¿viste? O sea, y el tipo sigue ahí, y bueno, él lo dice, ¿no? Haciendo música y contestando. Sí, las secuelas están. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y pude ver también de cerca porque se han dicho también, más allá de todas las cosas que se dijeron en su momento en la causa judicial y en aquellos
años donde estaba muy fresco Cromañón. A lo largo del tiempo se ha dicho mucho sobre él, sobre lo que tenía que ver sobre la internación, cuando tuvo una internación psiquiátrica, un montón de cuestiones. Yo lo vi sinceramente la cantidad de pastillas y se decía en su momento, se dijo también que el tipo estaba como en un hotel 5 estrellas para evitar la cárcel. Entonces yo lo vi en las entrevistas, la cantidad de pastillas, todo lo que le costó volver, la rehabilitación y un montón de cosas, lo vi, digo, a través de entrevistas, y después de una entrevista me quedé charlando por ahí 10 minutos con él, 15 minutos, y vos te das cuenta realmente de un tipo dónde estuvo. Sí. O sea, Sí, pasó realmente por una situación muy complicada. Entonces, que el tipo hoy esté realmente arriba de un escenario tiene que ver también con eso, con que la música también salvó un montón de vidas, porque hay un montón de sobrevivientes que, por ejemplo, los chicos de No nos cuenten Cromañón, todos los 30 de diciembre deciden hacer un acto porque tienen dos opciones. O se encierran en su casa y se quedan llorando todo un día, o los agarra la depresión, o por lo menos se juntan, escuchan música y tratan de pasar esa fecha, ¿no?, con la cabeza en otro lugar. Sí, hay algo muy significativo en un cantante que es la voz, no estoy descubriendo nada, y vos ves como el Pato canta en otro tono, o sea, como Sí. que no es el mismo. Sí, también estamos todos más grandes. Sí, sí. ¿Viste? Porque Pero bueno, ese Pato, el que vimos nosotros también, cuando pasó lo de Cromañón, eran pibes que tenían 22, 23 Sí, años. sí. Digo, cuando hablamos de la responsabilidad, digo, tampoco podemos pretender que el cuidado de todos esté, porque Pato Fontanet nunca dijo prendan bengalas, che. Nunca estuvo ni cerca de eso, digo. Entonces no le podemos también atribuir las responsabilidades a un pibe de 20 y pico de años, que era lo que tenía en la banda en aquel entonces. Bueno, ahora ya estamos más grandes, también Pato tiene 40 y pico de Sí. años, pero obviamente cuando lo ves yo también veo, digo, bueno, le pasó Cromañón y todo lo que vino después, ¿no? Todo lo que fue la persecución. la cárcel. Sí, la cárcel, y hay un montón de cosas. Mira, esto quizás no se sabe mucho y no se dijo muchas veces, pero Pato Fontanet también durante mucho tiempo recibió amenazas de muerte en el teléfono. El tipo cambiaba el número de teléfono y automáticamente a las 2 horas estaba recibiendo amenazas de muerte. Que de los padres se supone que era de familiares de. Andás a ver. Mirá, no es fácil saber de qué lado venían, pero sí es fácil pensar en quién le puede dar tu número de teléfono, quién te puede rastrear a vos un chip, si vos cambiás tu número de teléfono y automáticamente a las pocas horas volvés a recibir amenazas. Perdón, ¿quién? ¿Eh? ¿Quién? Y bueno, ¿quién puede tener ese tipo de acceso de información? Digo, venía de otro lado que tiene que ver más allá de la cuestión de los familiares, padres. claro. Venía un poco más profundo el tema. Digo, se jugaron. No nos olvidemos que hubo una destitución de un jefe de Sí, más gobierno. político, más judicial. Todo. Claro, hay una cuestión también política, judicial. Hubo también. El PRO nace post-Cromañón, o sea, la figura de Mauricio Macri arranca ahí, después de la destitución de Ibarra, ¿no?, y todas las cuestiones políticas. Pero también, digamos, entre la cárcel, la internación psiquiátrica y un montón de cuestiones, también la pérdida de familiares y amigos. Los músicos y el equipo de Callejeros perdió alrededor de 40, entre los 194 y 40 y pico, que son familiares directos. No sé, el manager perdió a la esposa que se había casado hacía 6 meses, aquella noche también. Y además de todo eso, y ver que en muchos medios se ha replicado tu cara, una foto y que abajo te pongan asesino, y también en las redes sociales, que vos no puedas salir a la calle y que recibas amenazas de muerte y que te van a matar a tu familia y que después te van a matar a tu hijo y un montón de cuestiones. Bueno, eso también lo pasó la banda y pocas veces ni siquiera ellos creo que lo han salido a decir. Bruno, muchas gracias por haber venido. Este es el libro, Voces, Tiempo, Verdad. Cómprenlo, no sean caretas y colaboren a la causa, que es independiente y cuenta la verdad. Nosotros, buen fin de semana, nos vemos el lunes, nos pasamos unos minutitos, pero ameritaba. Gracias, Bruno, amigues. Chau. Palabras